¿Existe Dios? Dr. Faila está con nosotros. Cristian Contreras Radovich nos va a explicar si Dios existe, si realmente está aquí, cuántos dioses hay y también respecto de Jesús. ¿Realmente Dios existe, sí o no? Bueno, Dios es una creencia, primero que nada. Y ojo, la primera dato, digamos, cierto es que nadie ha visto a Dios, ni los científicos, pero tampoco en el ámbito de la fe, de la religión, dentro de la teoría, digamos, de la doctrina católica, apostólica y romana, nadie ha visto a Dios. A lo más, dentro de esa visión, uno puede observar, bajo esa creencia, la revelación de Dios que vendría a ser el universo. Pero directamente, nadie ha visto a Dios que yo sepa. Eso es lo primero. Por lo tanto, uno entra dentro de un ámbito de creencias. Y en este ámbito de creencias donde se metió Stephen Hawking precisamente, porque Stephen Hawking, él ha dicho que es ateo. Y uno tiene que primero decir en este sentido que dentro del ámbito científico hay científicos que son ateos, otros que son agnósticos, otros que son creyentes. Por lo tanto, está toda la gama dentro del ámbito de la ciencia. Sin embargo, uno tiene que decir que, claro, ¿a qué Dios, digamos, Stephen Hawking, digamos, reniega? Y claro, uno tiene que recordar también que Stephen Hawking padece de esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, seguramente para él no hay un Dios que se preocupe de su persona debido a este padecimiento. Entonces, eso es lo primero. A nivel científico también, nadie ha visto a Dios. A nivel también de la ciencia sostenida por Stephen Hawking, los milagros son imposibles. Es decir, los milagros por los cuales se beatifican a los santos son imposibles porque son violaciones a las leyes de la naturaleza. Entonces, eso a nivel de la ciencia es imposible. Salvo, habría que decirle a los científicos, sí hay un lugar donde las leyes de la naturaleza podrían reordenarse y en este sentido violarse, que son en los agujeros negros. En los agujeros negros son los únicos lugares definidos donde aún hay una región de libertad para que la divinidad actúe. Pero en el universo en el cual nosotros estamos, la ciencia es categórica. Las violaciones a las leyes de la naturaleza son imposibles. Por lo tanto, ese es un poco el panorama de la ciencia. Pero ojo, Stephen Hawking dice no creer en Dios, pero eso ahí incurre en una misma creencia. Él cree porque no lo ha visto, claro, pero no significa que no exista, porque entramos en una creencia. Y en eso de las creencias, por ejemplo, yo que estuve en un colegio católico, ¿cómo los católicos vemos a este Dios y por qué lo representamos en Jesús, el Hijo de Dios? Julita, ¿está preparada para el examen sobre Dios? Uy. Oh. Uy. Porque usted que estudió en un colegio católico... Yo también. También. Yo también estudié tercero y cuarto medio en el Patrocinio San José. Así que uno tiene que decir al menos algunas cosas, Julita, ¿ya? Y primero, uno tiene que ser tolerante, porque en el mundo hay muchas creencias, hay que ser tolerante, porque un ateo no significa que sea una mala persona, primero que nada. Segundo aspecto sobre el ateísmo, y ya dentro del mundo católico, porque salía en el informe que el 22% de los chilenos al menos se reconoce como ateo o agnóstico también. Ha subido, ¿eh? Ha subido. Ahora uno tiene que sumarle los ateos bajo la esfera del cristianismo, porque uno tiene que recordar el Concilio Vaticano II, Julita. Y el Concilio Vaticano II, el concilio social de la Iglesia, sostuvo que el peor ateísmo hoy en el mundo no es el de aquella persona que se levanta como Stephen Hawking, dice yo no creo en Dios, Dios no existe, sino que el peor ateísmo es de aquella persona que dice creer en Dios, se golpea en el pecho, sale de la iglesia y actúa como si Dios no existiese. Por lo tanto, en realidad ese 22% es mucho más. Es decir, hay muchísimos católicos, cristianos intolerantes, católicos intolerantes, fanatismos de todos los tipos, de las más de 5.000 iglesias de base cristiana que son, desde mi punto de vista, ateos
al decir una cosa para afuera y actuar como si Dios no existiese. Ahora bien, si uno se mete en las definiciones de Dios, uno tiene que distinguir dentro del cristianismo al menos 3, y que son distintas, porque uno no puede llegar y decir que todos los cristianos piensan en el mismo Dios y creen en el mismo Dios. Primero, hay un Dios, una definición de Dios, que es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios Jehová, que es un Dios castigador. Sí. Es un Dios que a sus espaldas tiene millones de muertes según la misma Biblia. Es el Dios del ojo por ojo, diente por diente. Eso es una definición de Dios. Un Dios al que hay que temer, primero que nada. Después, con la aparición de Jesús en la tierra, aparece el Dios de Jesús. Y el Dios de Jesús es un Dios de amor. Es distinto. Es un Dios de amor en este sentido, en palabras bastante sencillas. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué de este Dios castigador y guerrero del Antiguo Testamento pasamos a un Dios mucho más cercano, misericordioso, amoroso? Eso es la revelación de Jesús. Jesús trajo este mensaje a la tierra. Es decir, cambió la noción del Antiguo Testamento y puso esto. Recordemos que cuando llegan los profetas a la tierra, son mensajeros de la divinidad, traen un mensaje de la divinidad al ser humano. Y en este sentido fue decir que Dios es amor. Pero ojo, esa es una segunda definición de Dios, y que durante los 300 primeros años del cristianismo fue la que profesaban los cristianos primitivos. Pero en el concilio de Nicea del 325, convocado por el emperador Constantino el Grande, que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, ese concilio definió por un consenso que Jesús es Dios. Entonces ahí tenemos una tercera visión de Dios, que es la visión que para muchos impera hoy en día, que en el fondo Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es el mismo Dios en la tierra. Entonces, en realidad ahí se entra en otra definición, es decir, en la encarnación de Dios en la tierra, en este Jesús, y que es muy cuestionada por muchos, porque en realidad, ¿cómo es posible que Dios, que nadie lo ha visto, se encarne en un hombre que tiene materia en ese sentido, que tiene un cuerpo? Entonces uno tiene que definir esas cosas en términos bastante generales y respetando todas las creencias. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día hay mucha intolerancia religiosa. Las religiones se caracterizan sobre todo por el dogmatismo y, por este sentido, el no diálogo. No hay diálogo entre las religiones. Entonces, eso es delicado. Por lo tanto, a nivel del cristianismo, en realidad se dice tener un Dios, pero en realidad uno puede observar 3 visiones distintas de este monoteísmo. Pero la pregunta, aquí está el punto. ¿Vivimos en un mundo monoteísta o en un mundo politeísta? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno va, conoce el mundo en realidad, cuando ha viajado a África, cuando ha viajado al Oriente sobre todo, se da cuenta que en el mundo en realidad conviven simultáneamente a estas visiones monoteístas muchísimos dioses. A mí me tocó estar en varios templos de diferentes dioses en la India, en África también. ¿Qué decir, por ejemplo, lo que significa el dios Hanuman, que es el dios mono? Fíjate tú que en la India hay millones de dioses. Cada casa tiene un dios familiar, pero que tú lo ves. Fíjate tú también las estaciones de los buses. Tú te paras en una estación de bus, te bajas del bus y la estación de bus tiene un dios que es la estación de bus, el dios de la estación de buses de la India, y hay muchos dioses. Entonces, uno va a llegar a imponer como un visitante que en realidad estos dioses son cabeza de pescado, que no existen.
si hay familias hoy que, bueno, giran en torno a estos dioses familiares, dioses del trabajo. Que en las entradas de su casa, de hecho, yo tengo amigos que son hindúes, tienen precisamente altares con sus distintos dioses. Efectivamente. Entonces, y eso hasta el día de hoy. No hay que olvidar también los dioses, como mostraban ahí en las imágenes, los antiguos dioses del antiguo Egipto, que eran dioses zoomórficos, mitad animales, mitad hombres. Entonces, cuando uno realmente tiene una visión global del planeta, de la Tierra, en realidad vivimos en un gran politeísmo, con muchas creencias distintas y que responden a realidades culturales distintas que hay que respetar, porque son inmensamente ricas. Y en este sentido, sirven para conectar. Todos estos dioses sirven para conectar al ser humano con la naturaleza, con el entorno. No hay que olvidar tampoco, por ejemplo, todo lo que son las creencias originales de nuestra Sudamérica. Aquí, en términos bastante sencillos, llegó la evangelización con Cristóbal Colón, con la Inquisición, y se aplastó todas las creencias originales. Y sobre todo uno tiene que recordar que en términos bastante sintéticos, en Sudamérica hay dos grandes dioses, Pachamama, Pachapapa, entre otras tantas figuras que representan el sol, la luna, etc. Cristian, si no nos hubiesen descubierto los españoles en 1492 o anteriormente, como también se dice, ¿en qué creeríamos nosotros hoy en día? ¿Qué Dios regiría nuestro territorio? ¿En qué pensaríamos nosotros quienes habitamos lo que hoy se llama Chile? Quiero que me lo contestes a la vuelta de esta pausa comercial. Estamos de regreso, 11:51, y estamos con Cristian Contreras Radovich, el Dr. File, hablando de Dios. ¿Dios existe realmente? Me encontraba con alguien recién en maquillaje y me decía, Dios existe, con mucha pasión. Y también por Twitter mucha gente nos comenta y dicen, yo no creo en Dios. Cristian, hay tantas formas de Dios también que quiero que nos vayas explicando, por ejemplo, cosas como ¿en qué creeríamos nosotros si jamás hubiésemos sido conquistados? ¿En qué creían nuestros indígenas primitivos del territorio que hoy conocemos como Chile? ¿Es Dios o fue Dios tal cual lo pinta la Biblia? ¿Qué diferencias podemos encontrar en aquello? Quiero que lo respondas y lo comentemos. Cristian, hay muchas preguntas que se reiteran en Twitter. Por ejemplo, nos preguntan, ¿a quién debo rezarle? ¿A Dios, a Jesús o a la Virgen? Mira, lo primero que para cada persona su creencia en Dios, bueno, hay que aceptarla, porque es algo bastante personal en este sentido, la definición que tiene. Entonces, algunos le rezan a Jesús, otros a la Virgen, otros a Dios. Pero insisto, una pregunta muy relevante, que ¿en qué creeríamos nosotros si no hubiese llegado la evangelización a nuestro país y a nuestro continente? Particularmente nosotros creeríamos en una conexión entre el hombre, la naturaleza y el universo, que es básicamente, en términos bastante sencillos, la antigua creencia mapuche en este sentido. Y también la creencia de que en la naturaleza hay espíritus y que hay en el cosmos grandes espíritus que son los pillanes. Eso es muy importante y ellos se relacionan con el ser humano, por lo tanto estaríamos mucho más conectados con la naturaleza, respetaríamos los animales, preservaríamos mucho mejor el entorno si la evangelización no hubiese llegado, porque cuando llegó la evangelización, en términos bastante sencillos, se evangelizaron también muchos mapuches y hasta el día de hoy se ha asumido, por ejemplo, a Neyechen, a Yenechen, como una especie de dios monoteísta mapuche que en realidad no responde a las antiguas tradiciones. Qué impresionante, pero hay otro hecho que también llama mucho la atención, como por ejemplo, que asombró a la iglesia y a la ciencia, que reabrieron la tumba de Jesús y está intacta. Mira, hoy día, hace pocos días, se reabrió la tumba de Jesús en Jerusalén, eso es efectivo, y lo que se buscaba mostrar era la lápida. Y en efecto, hasta el día de hoy eso está ahí, mira, cada cierto tiempo. Esto lo hacen para un poco para la conservación y también para revivir el credo cristiano.